Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos. Vamos a tener una serie a partir de la semana entrante sobre esta carta de Romanos. Pero hoy, como nuestro tema los miércoles es la oración, la intercesión, diferentes tipos de oración, quisiera que habláramos sobre o meditáramos sobre la oración para salvación. Capítulo 10, Romanos capítulo 10. Voy a abrirlo por acá también en otras versiones. Romanos capítulo 10, versículo 1. Dice en la Reina Valera: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Es para salvación. En la Nueva Traducción Viviente dice Romanos capítulo 10, versículo 1, dice, no había llegado al capítulo, para ver una versión moderna de las que me gustan, por lo completa de la traducción, dice: amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. ¿Qué es la salvación y cómo se ora para salvación? Obviamente esto es una oración que entra dentro de las oraciones de intercesión, es decir, no oramos por nosotros, sino por otros. Pero si no tengo claro qué es la salvación, pues no voy a orar claramente por la salvación de las personas. Y hay que recordar, ahora que vamos en nuestros devocionales en las mañanas, que ha sido una aventura, ahora que estamos por YouTube. Ahorita la hermana me preguntaba que cómo colocar comentarios, hace unos días como los con el celular. El primer día no sabía cómo parar la grabación, luego le daba vueltas por todos lados, hoy se nos fue el internet, 4 minutos hablé y no salía nada, y luego me tocó quitar el internet de la iglesia y poner el internet de los datos del celular. Y en esos salmos hemos estado recordando que los salmistas, cuando hablan de que Dios los salve y le dicen Dios de mi salvación, no está hablando necesariamente de la salvación eterna en Cristo. Están hablando, por ejemplo, de que los está persiguiendo alguien para matarlos y que quieren que Dios los salve de morir. Muchas veces dicen, como vimos hace 2 salmos atrás, sálvame del Sheol o del Seol, de la sepultura, de morir. Sálvame del conflicto, sálvame de las dificultades, sálvame de la enfermedad, sálvame de la peste destructora, de la saeta que vuela de día, quiere decir de plagas, enfermedades o de ataques enemigos en guerra. Cosas de esta vida y de este mundo, y así ora todo mundo. Pero cuando hablamos en el Nuevo Testamento, tomamos todo eso y lo llevamos más lejos. Lo llevamos a que Dios nos preserve o nos guarde, no de un problema económico, ni de un problema acá en la tierra, sino de la condenación eterna. ¿Sí entendemos eso, cierto? Porque cuando intercedemos, lo hablábamos con nuestra hermana, que nos ayuda mucho acá en el culto de oración, muchas veces nuestros cultos de oración, nuestros encuentros de intercesión, son pidiendo por la enfermedad de fulanito, por la falta de dinero de perencejito, por el conflicto que tienes sutano, por la carga económica, la pérdida familiar de perencejano, pero poco oramos por la salvación eterna de fulano, mengano, perencejo, de Zongo, Borondongo y Bernabé, de cada una de las personas que nosotros estamos orando, y nos quedamos en las peticiones de salvación temporal y no salvación eterna. Yo sé que eso es una introducción un poco larga, pero es muy necesario hacerlo para saber que cuando oremos debemos orar también por la salvación de las personas.
Y eso implica por lo menos 3 cosas en el ejercicio. Cuando aborden esta carta, en esta sección del capítulo 9 al 11 van a hablar mucho del pueblo de Israel, porque Pablo habla del pueblo de Israel. Pero en la carta se habla del evangelio, y del pueblo de Israel se va a ver que se negó al evangelio, rechazó a Cristo en general. Y seguramente en esta sección, cuando prediquen, no van a hablar mucho de oración, porque predominantemente en esta sección está hablando sobre la incredulidad de Israel y cómo el evangelio debe ser predicado para que salgan de incredulidad. Pero yo quiero entresacar un tema importante que está también allí, el tema de la oración por la salvación. Porque no solo hay que predicar, también hay que orar. ¿Sabemos eso, cierto? ¿Queremos que alguien se salve? Tenemos que predicarle. Pero no solo predicarle, también tenemos que hacer ¿qué? Oración. Gracias, hermano. Estamos en sintonía. Oración. Orar por la salvación de esa vida. Y el primer elemento es sencillito y está ahí en el versículo. Pablo, que era judío, dice hermanos, no hermanos en la fe. Bueno, sí, hermanos en la fe porque eran los receptores de la carta a los cristianos en Roma. Pero dice hermanos, ciertamente habla del anhelo que hay por los hermanos judíos. El anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel. Eso quiere decir que para orar, y dice, es para salvación. Como en todos los casos, hay que anhelar de corazón. Si vamos a orar por la salvación de las personas, tenemos que anhelar de corazón que las personas se salven. Que las personas, eso implica, pongámoslo más clarito, se arrepientan de sus pecados. Tenemos que anhelar que las personas conozcan a Cristo y se entreguen a Él. Tenemos que anhelar que las personas sean transformadas por la obra del Espíritu Santo. Eso implica la salvación. Si no lo deseamos de corazón, no lo vamos a orar. No solamente no lo vamos a orar profundamente, sino muchas veces ni siquiera lo vamos a orar. Claro. Y muy probablemente usted ora muy profundamente por sus hermanos, por lo mismo que Pablo. Mire, capítulo 9, versículo 1, lo que dice Pablo. Y versículo 2. Y versículo 3. Capítulo 9 dice, verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo sabe esto que voy a decir. Que tengo tranquilidad porque algún día mis hermanos judíos se van a salvar. ¿Dice eso? Romanos capítulo 9, versículo 2. Que estoy convencido de que sea como sea, se van a salvar. Entonces yo estoy tranquilo. Dice eso Romanos 9, 2. Dice que tengo gran tristeza y no de vez en cuando dolor, sino continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué? Verso 3, porque deseara yo mismo ser anatema, es decir, maldito, es decir, sin salvación, separado de Cristo, ahí lo explica. ¿Por qué? Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. El verso 4 explica que son los israelitas. Y todo el capítulo, en el resto de versículos, habla de qué es lo que se les dio a ellos, el pacto, el culto, la ley, todo lo que usted conoce del Antiguo Testamento. Pero teniendo todo eso, ellos no eran salvos en su mayoría. Y Pablo ora con anhelo de corazón, como vemos en el capítulo 10, versículo 1, porque tiene profunda tristeza, continuo dolor en ese corazón al ver la condición espiritual de ellos. Incluso quisiera ponerse en el lugar de ellos y que Dios obrara en sus vidas. Eso es orar con ganas, ¿no? Yo de verdad
anhelo esto, y no lo anhelo de una persona, ni siquiera de mí mismo en un momento. Quisiera que fuera un mover continuo de cada uno de nosotros y como iglesia. Que cuando oráramos sintiéramos el dolor ajeno. Que cuando pidiéramos incluso por las cosas eventuales como la salud y todo lo demás, salvaciones temporales, lo hiciéramos como si nosotros tuviéramos esos problemas, pero más aún cuando oramos porque alguien se convierta, oremos percibiendo el juicio que está sobre esa persona, doliéndonos por la condición espiritual de esa vida. Y no estoy hablando de personas que están enfermas, sin dinero o perseguidas para ser muertas. Estoy hablando de personas que tal vez están muy bien, pero están sin Cristo, están engañadas, están perdidas, y muy probablemente esas que están muy bien en el mundo son las que más van a perseverar en su incredulidad, porque no perciben necesidad de Dios. Están engañadas. Así estábamos nosotros, y alguien oró por nosotros también. ¿Ustedes creen que alguien oró por ustedes antes de que el evangelio les fuera predicado? Yo creo que sí. La Biblia muestra de Génesis a Apocalipsis que cuando Dios quiere obrar individualmente y grupalmente en un tiempo y en una porción de la humanidad, Él pone a sus hijos, a su pueblo a orar por eso. Es un mecanismo que Dios ha determinado, lo puede hacer sin que oremos, pero ha determinado hacerlo a través de la oración. Así que si usted y yo conocimos el evangelio, no solamente fue porque nos predicaron, sino porque oraron por nosotros. Y algunas personas con profundo tristeza y dolor. Pobrecito ese muchacho, ahí perdido pensando que está bien y resulta que no entiende que por bien que esté, sin Cristo va camino a la condenación eterna. Esa señora, ese esposo, esa esposa, y esto cambia la perspectiva. Entonces usted y yo y los que oraron por nosotros dicen, tiene sus problemas familiares por su falta de Cristo en su vida. Tiene problemas económicos porque Cristo no señorea su corazón. Tiene problemas de salud incluso porque no es el Señor el que dirige su alma y por eso se descuida en su propia salud. Está mal incluso por su problema emocional, le repercute en su salud. Todo porque está sin Cristo. Y eso no es lo más importante, eso es apenas la muestra externa de lo que pasa en su corazón. Lo más importante es que necesita el Salvador para su eternidad, porque si muriera hoy iría para el infierno. Orar así significa también llorar y clamar. No necesariamente vamos a hacer un escándalo premeditado. Yo sé que hay entornos cristianos, por aquí cerca tenemos algunos que se llaman cristianos también, que cuando viene la hora loca, le llamo yo, dicen todos vamos a interceder y vamos a orar y llorar, y automáticamente empiezan a llorar. No se trata de una cosa deliberada, intencional, ¿no? Que uno diga, lloremos todos por las almas perdidas. ¡Ay, Señor! Entonces todos nos volvemos plañideras, o que eran las mujeres que lloraban en los cementerios y en los sepulcros profesionales. No. Pero sí deberíamos llegar al punto que espontáneamente pudiéramos clamar al Señor con llanto por las personas que están perdidas. No se llega del 1 al 10 sin pasar por el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. No se llega a llorar con todo el corazón por las almas perdidas si no empezamos a meditar en su condición hasta el punto de que cada vez oremos con más pasión por ellas. Así que lo invito a que lo haga, porque necesitamos orar por ellas. ¿Usted quiere que la iglesia se llene? Ese no es el objetivo de la iglesia. El objetivo de la iglesia es que sintamos el dolor de aquellos que están perdidos, oremos por ellos y les prediquemos, y como efecto o consecuencia, la iglesia se va a llenar de personas que se conviertan al Señor. Claro. Más que querer llenar la iglesia, queremos llenar las vidas de Cristo, y ellas llenarán más que la iglesia los cielos con la presencia de almas que se han convertido al Señor. Orar para salvación. Yo me atrevo a pensar que a veces somos muy egoístas, lloramos mucho por nosotros y lloramos poco por los demás. Y eso a uno le pasa algo, Señor, mira mi uña encarnada, me duele. ¿Sí? Y uno va a orar por un alma perdida y dice, Señor, ahí está el alma perdida, tú sabes que está perdida, haz algo con ella. Pero mi uña encarnada, Señor. O sea, nosotros necesitamos salirnos más de nosotros para interceder mejor.
Ese es el primer punto y el más esencial. Pero el segundo es que cuando oramos por salvación, pedimos que las personas no solamente tenemos que pedir con anhelo de corazón, sino por entendimiento en las personas. Mire el versículo 2, Romanos 10, 2, porque yo les doy testimonio, hermanos romanos, de que esos judíos tienen celo de Dios. Los que no se han convertido son celosos de Dios, apasionados por Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Eso quiere decir que no son científicos? No. Eso quiere decir que no tienen entendimiento o conocimiento profundo espiritual. La Nueva Traducción Viviente dice: yo sé que ellos tienen gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, porque no entienden, escuche esto, no creen o no comprenden en lo profundo de su corazón el Evangelio de Jesucristo. Ahí sigue diciendo que ignoran, versículo 3, la justicia de Dios, ignoran, según el versículo 4, que la ley apuntaba a Cristo, ignoran que su propia justicia, así crean que cumplen la ley de Moisés, no les alcanza para obtener el favor de Dios. Creen que con sus obras justas pueden, por así decirlo, utilizando una porción del Antiguo Testamento, pueden hacer bajar a Cristo del cielo o hacer subir a Cristo del abismo. Cuando dice Pablo eso en los versículos 6 y 7, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá del abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Está queriendo decir lo siguiente: ellos creen que con su buen comportamiento y el seguimiento de la ley se trajeron a Cristo para que lo salvara, y lo sacaron de la muerte, lo resucitaron para que lo salvara. O sea, Cristo no vino porque Cristo quiso, ni Cristo resucitó por su propio poder y gloria, sino que ellos lo trajeron para que lo salvara y lo sacaron de la muerte para que lo salvara. Porque al final no entienden el Evangelio. Cristo o es un profeta más, o es un hombre más que les enseña buenas cosas, o vino a hacer lo que ellos ya merecían. Yo recuerdo la vez que estaba haciendo en un supermercado en un barrio en Cúcuta, cercano al barrio donde vivíamos, mercado con mi esposa, de las últimas veces que recuerdo que hicimos mercado, ¿no? Eso fue en Cúcuta, ¿no? Nunca más. Bueno, estábamos haciendo un mercado y yo escuché unos hermanos que estaban cantando canciones como estas viejitas, ¿no? Creo que una era esta. Y el anhelo de mi corazón. Ay, todos entregados. Hermoso era. Y todo, uy, qué bonita está la alabanza. Cuando de pronto un hermano todo emocionado agarra el micrófono y empieza a orar, ¿no? Y empieza a decir: Señor, gracias por tu amor, porque tú nos salvaste. Yo estaba orando, chévere, está metido. Gracias porque algo viste en nosotros para salvarnos. Tú nos miraste y viste algo en mí para salvarme. Algo en nosotros. Yo dije: ay, ya se tiró toda la oración. Estaba orando lo más de chévere, pero después puso en medio de su oración el hecho de que Dios lo salvó porque algo bueno hizo él o algo de bueno tenía en su corazón. Se tiró el evangelio, se tiró la alabanza, porque si uno se tira el entendimiento o distorsiona la comprensión del evangelio, la adoración deja de ser adoración, así los cantos sean muy bonitos y muy emocionales y sentimentales. La predicación deja de ser predicación, así la persona sea muy buena oradora y tenga muy buena exposición de los conocimientos bíblicos. La vida cristiana deja de ser vida cristiana, porque usted ya no es obediente, no sirve al Señor por gratitud de que el Señor lo salvó, sino más bien lo hace porque sabe que con eso como que o se ganó la salvación o se está asegurando la salvación. Y piensa que es usted el que trajo a Cristo del cielo y el que lo sacó del abismo. Dice, oremos porque, como dijo un predicador alguna vez, esa comprensión de salvación por obras, aunque no lo digan directamente, es la que tiene el catolicismo romano y la mayoría de religiones, incluso que se llamen cristianas. Muchas veces esa comprensión es la que tienen las personas en el mundo y por eso no son salvas. Todos quieren salvarse a sí mismos con su religiosidad, con su moralidad, con su buen comportamiento, pero no es posible que Dios no me vaya a perdonar, no es que yo he sido muy buena gente. Y mencionan a Cristo como una ayuda más,
pero no como aquel que los salva. Entonces tenemos que orar para que entiendan el Evangelio. Si no, no hay verdadero arrepentimiento y no hay verdadera conversión. Cristo, en el peor de los casos, se convierte en un dijen colgando de una cadena. En el mejor de los casos, se convierte en un asesor espiritual para mi vida de éxito y de progreso en esta tierra, pero no llega a ser el Señor de sus vidas. Tenemos que orar para que la gente entienda. Por eso, si no entendemos el Evangelio, predicamos, y si no entendemos el Evangelio para predicarlo, tampoco oramos para salvación verdaderamente. Oramos, Señor, salva a la gente. ¿Y cómo la salvo? Puede preguntar Dios. No sé, mire a ver cómo hace. No, la salva Dios por medio de que se arrepientan y confíen en Cristo y dejen de confiar en sí mismos. Incluso cuando mencionan mucho a Cristo y son muy religiosos, tienen que confiar en la obra del Salvador. Yo quiero decir algo muy importante. La hermana lo mencionaba hace un rato en la oración y yo no soy dogmático. Es decir, yo sé, para poner un ejemplo, que hay gente que dice, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y dice, eso es un texto evangelístico y evangelísticamente. Esto es, gloria a Dios, esto es para ponerle suspenso a la predicación. Entonces, y otros dicen, no, ahí le está hablando a una iglesia. Y es cierto, no está evangelizando, está diciendo, ustedes, iglesia de Apocalipsis, me dejaron por fuera, porque ahora yo no soy el centro de sus vidas, sino que su propia comodidad, sus riquezas, sus recursos, su roce social es lo importante. Entonces Cristo le estaba hablándole a una iglesia que lo dejó por fuera de su vida eclesiástica y su vida congregacional. No le está hablando a un inconverso para que se convierta, pero, eso es cierto, pero yo aclaro, si la persona dice, ahí en ese texto está hablando es esto Cristo, pero yo ahora le digo, así como Cristo le dijo a esa iglesia, le pido a usted por favor que considere su estado de salvación y mire, o su estado espiritual, y mire que para salvación tiene que arrepentirse porque Cristo no mora en su vida, no es el dueño de su vida, no está en relación con él. Lo puede utilizar aplicándolo al evangelismo, aunque no es primordialmente un texto evangelístico. Entonces, por eso no podemos ser tan dogmáticos. ¿Por qué doy este ejemplo? Porque aquí dice, ¿cuántas veces han escuchado ustedes esto en una iglesia cristiana? Mi hermana acaba de orar con ello y no estoy diciendo que lo hizo mal, bien hermana, pero lo aplicó a un área no esencialmente lo que enseña el texto. Y el que le toque predicar ese día, voy a estar muy pendiente de cómo lo predica. El miércoles se dará pila, ¿no? Romanos 10, 9 dice, el 8, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Todavía citando una porción del Antiguo Testamento y aplicándola al Evangelio, dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Rápido, rápido, venga usted, crea y confíase, diga, repita, ya fue salvo, váyase rapidito, otro que pase. Eso no es lo que dice ahí. La palabra confesar ahí, que no está mal traducida, está bien, vamos a ver cómo lo traduce en el versículo 9, la Nueva Traducción Viviente. También dice si confiesas con tu boca. Es una palabra que puede ser traducida como si protestas o si das testimonio público. No es una palabra que esté ligada en ninguna parte del Antiguo Testamento, en el original griego, a la oración. No es que la persona diga, Señor, te entrego mi vida, sino que la persona confiese a las demás personas que Jesucristo es su Señor. Es la continua manifestación de mi confianza en Cristo ante todas las personas que me lo pregunten y que no me lo pregunten. ¿Quiere decir esto? Confesar a Cristo con tu boca que Jesús es el Señor, confesar que Él es tu Señor, es que le vas a dar testimonio a todos los que se pasen delante de tu vida diciendo, Él es el dueño de mi vida, Él me salvó de mis pecados, Él es el dueño ahora de todo mi ser. Y le vas a hablar de ellos con tu boca. No está hablando ahí en ese texto de oración, está hablando de transformación.
Está hablando de que cuando, como en el tiempo de los romanos, paraban a la gente, yo estaba viendo que días una película, pero todo era en inglés, entonces no entendía mucho. Hubiera estado ahí de pronto, David me hubiera ayudado a traducir. El asunto es que la película era de Policarp, la veía con mi esposa, y fue un hombre el primero de los mártires de la era del siglo segundo, o el más reconocido porque fue el anciano o el obispo de Esmirna. Y él dijo, le dijeron niegue a Cristo, y él dijo, el Señor no me ha hecho sino bien, ¿cómo voy a negar a mi Señor? ¿Y por qué sucedió eso? Porque en Roma existía la costumbre de adorar, y ahí en la película lo mostraban, a el César como Dios. Y le decían, César es Señor. Entonces diga que el César es Señor, y decían, no, César no es Señor, el Señor es Cristo. Entonces podían matarlo usted por eso. Esto implica eso, que cuando le pregunten usted diga Jesucristo es mi Señor, cuando no tenga riesgo su vida, pero que también cuando le pregunten y su vida esté en riesgo, ¿usted qué haga? Si lo van a matar por decir que Jesucristo es el Señor, ¿usted qué debe hacer? Porque le ha dado vida eterna, ¿cierto? Y la vida eterna es eterna y la salvación es por la eternidad, o sea que si se muere no hay problema, pasa a mejor vida, ahí sí. Entonces, es confesar en cualquier circunstancia a Cristo, no es necesariamente orar, pero algunas personas lo utilizan como hacer una oración. Sí, toda persona que se convierte debe orar. No, este versículo no habla de oración, pero sí, cuando oramos para que la gente se salve, debemos hacerlo anhelándolo en nuestro corazón, buscando y pidiendo a Dios que entiendan el Evangelio, pero queriendo que ellos oren. ¿Saben? Oramos para que ellos oren. Pero no es por estos versículos. Mire más abajo. Romanos capítulo 10. Versículo 12 o el 11. Pues la escritura dice, 10:11, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, el que cree en Cristo. ¿Y cómo sabemos que creyó en Cristo? Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Eso sí tiene que ver con oración. De hecho, la palabra invocación es la palabra que en otras partes se traduce como sobrenombre. Tenía Simón con sobrenombre Pedro, porque quiere decir que no solamente se invoca a Dios, sino que se invoca en el nombre de alguien, en el nombre de Cristo, porque Él es el que nos da la confianza para venir a Dios. Invocan al Señor, eso sí es oración. Verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. O sea que nadie se salva sin orar. Así sea mudo, pues en su corazón ora. Dice, Señor, sálvame, perdóname, te entrego mi vida, me arrepiento de mis pecados, ayúdame. No tiene que decir, Señor, escríbeme en el libro de la vida, llévame al cielo. No, una oración de una persona que se salva es la oración más sencilla porque apenas está empezando a hablar como un bebé espiritual. Y si es espontánea, le dice, Señor, me acaban de decir, me predicaron que soy pecador, que Cristo me salva, perdóname, sálvame. Ya, eso es una oración. Y no la tiene que hacer delante del que le predicó, ni la tiene que hacer en público frente a una persona que le esté pidiendo que ore en un culto. La puede hacer allá en lo profundo de la intimidad de su corazón, en el mismo templo o en su casa, en la habitación, y ojalá en convicción profunda y llorando delante del Señor por el hecho de saberse digno de condenación, pero ahora salvado por la misericordia de Dios en Cristo. Eso es oración. ¿Sabe, hermanos? Oramos no solamente para que la gente entienda, sino para que la gente ore. Por eso me preocupa cuando rápidamente le decimos a alguien, usted es salvo, ya se salvó, y nunca ora. No ha hecho la primera vez una oración espontánea, sino que todas las oraciones que hace es cuando uno dice, repita conmigo, Señor, Señor, hoy te doy gracias, hoy te doy gracias. Ni siquiera una vez ha dicho de su propio corazón, Señor, sálvame. No ha invocado. Invocar es clamar uno desde su propio corazón. Y por eso es que predicamos, verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso es que tenemos que predicar. Al final el capítulo vuelve otra vez al versículo 16 a decir que no todos obedecieron el Evangelio.
Y por eso es que los judíos rechazaron a Cristo, porque no quisieron entender el Evangelio, la obra de Cristo, ni clamar a Cristo como su Salvador. ¿Qué cosas, no? Orar para salvación, concluyamos eso, es orar para que alguien, entendiendo el Evangelio, ore a Dios en el nombre de Cristo, verdaderamente. Es por eso que hacemos discipulado y no solo hacemos evangelismo, porque le presentamos el Evangelio a la persona y si creemos que ha creído, con él continuamos caminando para ver cómo profundiza su vida de oración y de relación con Dios. Eso es lo que queremos en Colorados. Eso es lo que queremos acá. Que la gente que sea ore, diga, que no le diga, ¿qué pasó, orado? No, desde la última vez que usted vino hace un año, nunca más volví a orar. Pues nunca ora. Ora cuando no va. No se ha salvado, sigue igual en sus pecados porque no clama al Señor, no tiene una relación con Dios. Tenemos que orar pidiendo que el Señor sea glorificado con gente que invoque su nombre de corazón. Termino con esta ilustración. Nadie va a invocar al Señor si no se sabe perdido. Yo soy bueno para recibir ayuda, igual que usted, cuando me sé perdido. Yo no sé nadar. Literalmente cuando estuvimos en Cali, pensé que me iba a ahogar cuando caí del tobogán. Gracias a Dios es que solo era pararse sobre la piscina, en la piscina, y ya quedaba uno por fuera, la cabeza. Cuando caí del tobogán, porque como no sé nadar, pero si hubiera sido más profunda y me estuviera ahogando, el que se tire a salvarme, yo le digo, sálvame que perezco. Yo lo agarro y me dejo sacar. De verdad, necesitamos que la gente entienda su condición de pecado, de condenación, para que de verdad valoren a Cristo y le clamen de corazón. Oremos por eso. Pongámonos a nuestros pies, por favor, y vamos a orar. Antes de orar para finalizar con nuestra hermana y por las ofrendas, vamos a orar por esto. Señor, acabamos de mencionar, iniciando esta reflexión, que no hay oración por salvación si no se hace como cualquier otra oración de corazón, con deseo, con anhelo. Y lo vimos en Pablo y queremos pedirlo para nosotros y para cada uno de los hermanos de la iglesia, cada creyente, Señor, que tú nos des esa compasión y ese sentir de la condición perdida de aquellos que están sin Cristo. Y que aún nosotros queramos ponernos por ellos, como mi hermana hace un rato manifestaba que ora de corazón por sus familiares. Porque la familia en sangre nos es más cercana, pero los que están sin Cristo y no son nuestra familia en sangre, también son familia en el sentido de humanidad, también son seres humanos como nosotros, perdidos en este mundo y necesitados de salvación. Y de verdad, Señor, de verdad que nos hace falta sentir más el dolor del pecado en las vidas de las personas. Y si las personas no manifiestan ninguna consecuencia, necesitamos que tú pongas en nuestro corazón la perspectiva eterna, que muchos están muriendo y entrando al infierno día a día, y que los que están cerca de nosotros podrían ser los siguientes si nosotros no oramos por ellos y les predicamos el Evangelio. Tú puedes hacerlo sin nuestra intervención, pero te ha placido hacerlo soberanamente usando a nosotros, tus hijos, en oración y en predicación. Así que úsanos, Señor, por amor de tu nombre, activa nuestra necesidad de interceder, incrementa nuestra necesidad de clamar y pon en nuestra mente, no sé qué pondrás tú, Señor, eso es potestad tuya en cada uno de nuestros corazones, sueños, deseos, perspectivas claras, aún temores, no por nosotros, sino por la vida de otros y por su condenación eterna, que nos hagan orar con denuedo y con fervor, y que nos hagan orar para que entiendan el Evangelio y para que ellos terminen invocando y clamando con todo el corazón. Clamamos de corazón para que ellos al final clamen de corazón a Cristo por su salvación. Y entonces el que invocar el nombre del Señor, ese será salvo. ¿Es el que tú has predestinado desde la eternidad? Sí. ¿Es aquel por el cual efectivamente murió Cristo? Sí. ¿Es aquel en el que actuó el Espíritu Santo dándole un nuevo nacimiento para despertarlo y hacerlo caer en cuenta de su condición pecadora y de la obra salvadora de Cristo? Sí. Pero es alguien que tiene que clamar
por su salvación. Todo lo anterior no niega esto, Señor. Que clamen a ti, que invoquen tu nombre, que cuando estén en dificultades familiares, de economía, en dificultades de salud o muriéndose en una enfermedad terminal, no simplemente digan, líbrame de morirme, sino que digan, Señor, sálvame de la condenación eterna, perdóname por mis pecados, que Cristo murió por mí, hoy confío en Él, le entrego mi vida, y de verdad lo hagan de corazón y toda la vida por la obra del Espíritu Santo. Si no es que mueren, si siguen viviendo, vivan para Cristo Jesús. Así oramos y te pedimos que nos enseñes a orar cada día más por salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén.